Hola, hola, mis queridos corazones curiosos. Qué alegría tenerlos nuevamente aquí, en este santuario de chismecitos y exclusivas. Soy tu nombre / nombre del canal, y como siempre, mi corazón late a 1000 por hora por compartir con ustedes lo último, lo más jugoso, lo que realmente nos importa del universo del espectáculo. Y hoy nos sumergiremos de cabeza en un torbellino de emociones, en una cascada de romance que nos dejará a todos suspirando. Preparen sus pañuelos porque vamos a hablar de amor, del amor que pensábamos que había quedado en el olvido, pero que al parecer, ha resurgido con más fuerza que nunca. Si son tan adictos al romance como yo, seguramente ya están saboreando de quienes les voy a hablar, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos a desmenuzar, a destapar cada detalle de una cena que ha sacudido los cimientos del corazón de todos los que seguimos de cerca la vida de nuestras estrellas turcas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero alto ahí, que no estamos hablando de una simple cena entre amigos, ni mucho menos. Estamos ante una velada clandestina, un encuentro que parecía sacado de una novela de amor, lleno de guiños, miradas que hablan por sí solas y un aura de misterio que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y antes de que se nos escapen los detalles más exquisitos, esos que nos hacen cosquillas en el estómago, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y se acaban de aterrizar en este paraíso de exclusivas, romances de telenovela y todo lo que haga palpitar nuestros corazones enamoradizos, los invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita, esa que hace dindón, para que no se pierdan ni un solo chismecito, ni una sola revelación de las que tanto amamos compartir. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience la magia, que se levante el telón de esta historia de amor que está a punto de reescribirse. Prepárense para un viaje sensorial a través de imágenes, testimonios y confesiones que nos desvelarán cada instante de esa noche mágica que Hande y Kerem vivieron lejos del bullicio de las cámaras y los flashes. Porque sí, mis amores, aunque nos han intentado convencer de que su historia es un capítulo cerrado en el libro de sus vidas, las señales que nos han llegado a nuestro buzón de chismecitos nos dicen todo lo contrario. Y estas fotos, que tenemos en exclusiva mundial, no hacen más que confirmar nuestras más profundas esperanzas, ese anhelo que compartimos muchos, de verlos juntos nuevamente, de presenciar el renacer de una de las parejas más queridas de la televisión. Empecemos por construir el escenario, el lienzo donde se pintó esta noche de ensueño. Imaginen un restaurante discreto, un refugio lejos del ajetreo de la ciudad, un oasis de paz donde el tiempo parece detenerse. La luz, tenue y cálida como un abrazo, creaba una atmósfera íntima, un remanso de tranquilidad que invitaba a la relajación y a la conversación profunda, esa que brota del corazón. Las mesas elegantemente decoradas con flores frescas que parecían susurrar secretos de amor, y velas que danzaban suavemente, aportaban ese toque mágico que solo tienen las veladas especiales. Y por supuesto, habían escogido una esquina apartada, un rincón donde pudieran disfrutar de la compañía mutua, sin la intromisión de curiosos ni miradas indiscretas. Los detalles, como siempre, son los que marcan la diferencia, los que le dan ese toque de distinción, y esta cena estaba cuidada al milímetro, pensada para que fuera una noche inolvidable. En las fotografías que hemos conseguido, una joya que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, bueno, quizás no tanto, podemos ver a Hande, nuestra princesa turca, radiante, deslumbrante como el sol. Llevaba un vestido que parecía haber sido diseñado exclusivamente para ella, que realzaba su figura con una delicadeza y una elegancia que dejaban sin aliento. Un diseño sencillo pero sofisticado, que resaltaba su belleza natural, esa que nos cautiva a todos. Su cabello, recogido en un moño suelto como si no le hubiera tomado esfuerzo alguno, dejaba al descubierto su rostro angelical, ese que enamora con cada sonrisa. Y su mirada, ay mis amores, su mirada. Brillaba con una luz especial, una chispa de alegría que solo se ve cuando el corazón está realmente contento. Los que la conocen bien, los que han seguido su trayectoria desde sus inicios, saben que esa mirada solo la muestra cuando está realmente feliz, cuando la felicidad le brota por los poros. ¿Y qué decir de Kerem, nuestro galán de telenovela, el hombre que roba suspiros con cada gesto? ¡Ay, Kerem, Kerem! Impecable como siempre. Con una camisa que dejaba entrever su estilo casual y a la vez sofisticado, ese toque despreocupado que lo hace aún más irresistible. Su sonrisa, esa sonrisa que nos derrite el alma, no se borraba de su rostro, era como un faro que iluminaba la noche. En las imágenes podemos verlo atento a Hande, escuchándola con un interés que se podía cortar.
Con un cuchillo, dedicándole esas miradas que hacen suspirar hasta a la estatua más fría. La química entre ellos es innegable, una fuerza magnética, una atracción que se siente incluso a través de las fotos, una energía que traspasa la pantalla y nos llega hasta lo más profundo del corazón. La cena, al parecer, fue un festín para los sentidos, una sinfonía de sabores y aromas. Se dice que degustaron platos típicos de la región, esos que se cocinan con amor y que saben a tradición, acompañados de un vino exquisito, un néctar de los dioses que maridaba a la perfección con la ocasión. Pero más allá de la exquisitez de la comida, lo que realmente importaba, lo que daba sabor a la noche, era la conversación. Las fotos nos muestran a Ande y a Kerem inmersos en diálogos profundos, sonriéndose, compartiendo secretos que solo ellos conocen y mirándose con esa complicidad que solo se da cuando existe una conexión genuina, una conexión que va más allá de las palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si solo existieran ellos dos en ese universo particular. Pero, ¿qué se dijeron en esa cena? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La que todos nos hacemos con la misma intriga con la que esperábamos el desenlace de nuestra telenovela favorita. Aunque no teníamos una grabadora oculta, nos hubiera encantado, como nos gustaría, hemos podido recopilar información de fuentes cercanas a la pareja, amigos en común que han sabido guardar el secreto pero que a la vez, nos han regalado pinceladas de esta noche mágica. Se dice que hablaron de sus proyectos profesionales, de los sueños que anhelan para el futuro, de las metas que quieren alcanzar. Pero también, y esto es lo que más nos interesa, hablaron de los momentos que compartieron juntos, de esos recuerdos que, aunque breves, dejaron una huella imborrable en sus vidas y en la nuestra. Recuerden que su historia de amor, aunque terminó en su momento, fue intensa y apasionada, un torbellino de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Y no solo se trató de palabras, no. Los gestos, esa parte no verbal de la comunicación, esa que revela más de lo que imaginamos, también jugaron un papel fundamental en esta cena. Los vemos tomándose de las manos sobre la mesa, un contacto que transmitía cariño y confianza, rozándose los brazos al pasar uno al lado del otro, gestos casi imperceptibles que hablaban de una conexión profunda. Compartiendo miradas que lo dicen todo, esas que no necesitan palabras para expresar lo que sienten. Son esos pequeños detalles, esos gestos sutiles, los que realmente cuentan cuando hablamos de amor, los que nos confirman que hay una chispa que no se ha apagado, una llama que sigue viva en el corazón de ambos. Los presentes, según nuestras fuentes, esos observadores privilegiados que fueron testigos de esta noche mágica, notaron la tensión palpable en el ambiente, una especie de electricidad que solo se crea cuando dos personas se desean en silencio, cuando la atracción es tan fuerte que se puede sentir en el aire. No era una cena de amigos, no, era algo mucho más íntimo, más personal, una cita que tenía un propósito que iba más allá de la simple amistad. Era un encuentro entre dos almas que se han extrañado, que se han echado de menos, y que a pesar del tiempo y la distancia que los ha separado, siguen sintiendo algo muy especial el uno por el otro. Algunos se preguntarán por qué tanto secretismo, por qué tanto misterio. ¿Por qué no hacer esta cena pública, como cualquier otra pareja de famosos que se muestra sin tapujos en redes sociales? Pues bien, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, Ande y Kerem son conscientes de la presión mediática a la que están sometidos, de la lupa que examina cada uno de sus pasos. Cualquier paso en falso, cualquier gesto que se salga de lo normal, puede ser interpretado de mil maneras, generar un revuelo innecesario y dar pie a especulaciones que no siempre son ciertas. Por eso optaron por la discreción y la intimidad, buscando un espacio donde pudieran ser ellos mismos, sin juicios, sin etiquetas y sin las expectativas de los demás. Además, recordemos que ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su vida personal después de su ruptura, no han abierto las puertas de su intimidad con facilidad. No han querido alimentar falsas esperanzas, no han querido dar pie a especulaciones que pudieran dañar su imagen o crear falsas expectativas en sus seguidores. Pero la realidad es que a pesar de sus esfuerzos por mantener el silencio, de su deseo de no exponer su vida privada, sus acciones hablan por sí solas. Esta cena secreta, este encuentro que han intentado mantener oculto, es una prueba más de que la llama sigue viva, de que hay un sentimiento que no se ha extinguido, aunque intenten ocultarlo a la vista de todos. Y aquí viene la parte más interesante, mis amores, esa que nos hace latir el corazón aún más fuerte. Según nos cuentan nuestros informantes, esta no es la primera vez que Ande y Kerem se han visto a escondidas en los últimos meses.
Han habido otros encuentros en diferentes ciudades, con diferentes pretextos, pero siempre con el mismo objetivo, reavivar la llama de su amor. Parece que están intentando retomar el contacto poco a poco con calma, sin prisas y sin las presiones del ojo público. Quieren ver si lo que sintieron en el pasado sigue vigente en el presente, quieren descubrir si esa conexión especial aún existe, si pueden construir una relación más madura, más sólida y estable que la que tuvieron en el pasado. Por supuesto, todo esto es pura especulación, o al menos así lo quieren hacer parecer ellos, pero las fotos que tenemos en exclusiva, esos fotogramas que capturan cada detalle, hablan por sí solas. La sonrisa de Ande que ilumina el mundo con su resplandor, el brillo en los ojos de Kerem, que nos dicen mucho más de lo que él se atreve a confesar, la complicidad de sus miradas, que se entienden sin necesidad de palabras, son señales inequívocas de que el amor, cuando es verdadero, cuando nace del corazón, siempre encuentra la manera de volver a florecer, de resurgir de las cenizas como el ave fénix. Y no somos los únicos que lo pensamos, no somos los únicos que hemos visto la luz en la oscuridad. Sus fans, que son legión, que siguen sus pasos con pasión y devoción, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y alegría. Han analizado cada foto con lupa, han escrutado cada gesto, cada mirada, buscando pistas, indicios, señales que confirmen sus esperanzas, sus más profundos anhelos de verlos juntos nuevamente. Los hashtags #Anker Forever, que es como una declaración de amor incondicional, y #Ande y Kerem Reencuentro, que es como un conjuro mágico, se han vuelto tendencia en Twitter e Instagram, demostrando que el amor de esta pareja sigue vivo, que su historia aún no ha terminado, que su romance sigue latiendo en el corazón de sus seguidores. Pero volviendo a la cena, esa noche que ha desatado un torbellino de emociones, también se ha especulado sobre la posibilidad de que este encuentro tenga algo que ver con proyectos profesionales. Recordemos que ambos son dos de los actores más cotizados de Turquía, dos estrellas que brillan con luz propia, y que han trabajado juntos en varias ocasiones, creando una química en la pantalla que nos ha dejado a todos cautivados. Se ha hablado de una posible secuela de su exitosa serie, esa que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor verdadero, o de un nuevo proyecto que los una nuevamente en la pantalla, en una historia que nos haga volver a suspirar. Aunque esta es una posibilidad que no podemos descartar, no debemos dejar de lado la teoría más romántica, la que nos hace vibrar el alma, la que nos dice que este encuentro es mucho más que un simple negocio. Y es que a veces las señales son demasiado claras para ignorarlas, son como un faro en la noche que nos guía hacia la verdad. La forma en que se miran, la complicidad de sus gestos, la atmósfera romántica de la cena, todo apunta a que esta reunión tiene un componente sentimental mucho más profundo que el simple interés profesional, que hay una emoción que va más allá de los negocios. Quizás están probando el terreno, viendo si hay posibilidades de volver a intentarlo, si su relación puede tener una segunda oportunidad. O tal vez simplemente querían disfrutar de la compañía mutua, reconectar en un ambiente íntimo y acogedor, sin presiones, sin etiquetas y sin las miradas indiscretas del mundo exterior. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que esta cena ha sido un evento que ha marcado un antes y un después en la historia de Ande y Kerem. Ha sido un paso más en su camino, un reencuentro que ha despertado la ilusión de sus fans, que ha avivado la esperanza de que su historia de amor, esa que nos ha cautivado a todos, tenga un final feliz. Y nosotros, como buenos chismosos, como cronistas del corazón, estaremos aquí en primera fila, para contarlo todo, para analizar cada detalle, para no perdernos ni un solo instante de esta historia que está a punto de escribirse. Y hablando de contarlo todo, de revelar hasta el último secreto, no podemos olvidar mencionar que tras la cena, Ande y Kerem fueron vistos saliendo juntos del restaurante compartiendo confidencias y sonrisas y subiendo al mismo coche. Este detalle, aunque pequeño, aunque aparentemente insignificante, ha generado un gran revuelo en las redes sociales, un maremoto de comentarios y especulaciones. Es la confirmación, la prueba irrefutable de que no se trataba de un encuentro casual, de un cruce fortuito, sino de una cita cuidadosamente planeada, de un reencuentro que tenía un propósito mucho más profundo. Por supuesto, algunos se han mostrado escépticos, como siempre hay quienes dudan de todo, y han intentado buscar explicaciones lógicas a esta situación, han tratado de desvirtuar la magia del momento. Han dicho que quizás eran solo amigos, que no había nada de romántico en su encuentro, que todo era producto de nuestra imaginación, de nuestra obsesión por verlos juntos de nuevo. Pero la verdad sea dicha, las pruebas son irrefutables, los hechos están ahí, y los gestos y las miradas no mienten. Los gestos de cariño, las miradas cómplices, el secretismo que rodeaba el encuentro,
todo indica que hay algo más que una simple amistad entre ellos, que hay un sentimiento que está latente, que está esperando el momento para resurgir con toda su fuerza. Y la realidad es que como fans, queremos creer en el amor, queremos creer en las segundas oportunidades, en que los finales felices existen, no solo en las telenovelas sino también en la vida real. Queremos ver a Andy y a Kerem juntos de nuevo, felices y enamorados, demostrándole al mundo que el amor verdadero puede superar todas las barreras. Nos encanta su química en la pantalla, ese fuego que se enciende cada vez que comparten escena, pero también nos encanta verlos brillar en la vida real, verlos felices y realizados. Y estas fotos, esta cena secreta, nos han dado una bocanada de esperanza, una luz al final del túnel, una razón para soñar, una ilusión que nos hace latir el corazón más fuerte. Así que, mis corazones curiosos, abracemos la magia del momento, disfrutemos de la ilusión y esperemos pacientemente a ver qué nos depara el futuro. Lo que sí es seguro es que estaremos aquí, al pie del cañón, para contarlo todo, para analizar cada detalle, para no perdernos ni un solo segundo de esta historia de amor que nos tiene a todos con el corazón en vilo, y para celebrar, si es el caso, el regreso de esta pareja que tanto amamos. Y ahora, que hemos llegado al final de esta aventura, de este viaje al corazón de una historia de amor que nos ha cautivado a todos, ¿qué les ha parecido? ¿Están tan emocionados como yo, o incluso más? Bueno, mis amores, llegamos al final de nuestro chismecito de hoy, de nuestra inmersión en el mundo del corazón. Hemos desvelado los secretos de esa cena romántica entre Andy y Kerem, hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada, y hemos comprobado que a pesar del tiempo y la distancia, la llama del amor sigue viva, que hay un sentimiento que no se ha apagado. Hemos visto las fotos exclusivas que demuestran que esta pareja sigue teniendo una conexión especial, que hay una química que traspasa la pantalla. Y hemos soñado, hemos dejado volar nuestra imaginación, con la posibilidad de un reencuentro que nos haga felices a todos, que le ponga un broche de oro a esta historia que nos ha hecho suspirar. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo del corazón, que se hayan emocionado tanto como yo con esta historia que nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo. Recuerden que el amor es un misterio, que a veces nos sorprende de la manera más inesperada, que nos toma desprevenidos y nos hace vibrar de emoción. Y que a veces las segundas oportunidades son aún más valiosas que las primeras, que nos dan la oportunidad de aprender de nuestros errores y construir una relación más sólida y madura. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, por compartir su entusiasmo conmigo y por hacer de este espacio un lugar de encuentro para los amantes del amor y los chismecitos. Ustedes son lo mejor. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta historia de amor tanto como yo, no olviden dejar su like, ese corazoncito que nos hace tan felices, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que aman las telenovelas y los romances de ensueño, y suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos, para que nuestra comunidad siga compartiendo esta pasión por el mundo del corazón. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre Andy y Kerem, cuál es su opinión sobre esta cena secreta que ha desatado tanta expectación, y qué esperan del futuro de esta pareja que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Y esto es todo por hoy, mis corazones curiosos. Los dejo con una gran sonrisa, con el corazón lleno de esperanza y con la seguridad de que el amor, en todas sus formas, siempre gana al final. Recuerden que los amo con todo mi corazón, que su apoyo es mi mayor motivación, y que los espero en el próximo vídeo con más chismecitos, más exclusivas y más historias de amor que nos hagan suspirar. Hasta la próxima, y que sigan brillando como las estrellas que son. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su comentario. Chao, chao, y que el amor los acompañe siempre.